Hola. Amado Dios, gracias por este día. Te pedimos que ayudes a todas las personas que estén pasando por situaciones difíciles, que las puedan superar. Gracias por ayudarnos siempre en las situaciones difíciles que afrontamos y que bendigas a todas las personas que están en el Zoom y las que no pudieron conectarse. Amén. 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 Amén, amén, querida. Gracias, Gaby. Hermosa oración. Bueno, no sé si vieron, yo ¿cómo es? Un informe. Hoy a la mañana tuvimos una charla con un pastor de Israel, un pastor argentino que está viviendo en Israel, y nos pudimos comunicar con él directamente para tener noticias, para poder orar, ¿no? Por la paz de Israel. Y nos decía cosas terribles nos dijo. Hay 7.000 soldados inválidos en Israel que están sufriendo desde hace tiempo. En fin, la gente torturada y secuestrada que todavía no los devuelven, y hoy justamente en represalia a los 300 y pico de misiles que le mandó Irán, iban a atacar un lugar importante allá en Israel, así que seguramente esto va para peor, ¿no? Estábamos diciendo que son las señales de que está cerca el fin. Estamos cerca del Armagedón, cerca de la venida de Jesús. Así que tenemos que orar por la paz de Israel. Bueno, el tema de hoy es cómo procurar los dones del Espíritu Santo. Les voy a compartir la pantalla, así, ahí está, cómo procurar los dones del Espíritu Santo. Y tenemos acá varias cositas que nos queremos buscar. Lo primero todo, la palabra de Dios, ¿no? Primera de Corintios 12:31. ¿Quién me lo lee? Amén, pastor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Se acuerdan? El camino más excelente es Primera Corintios 13. Este es 12. ¿Y Primera Corintios 13 de qué habla? El amor. El amor, el amor. El camino más excelente es el amor. De nada vale que hagamos todo que tengamos todos los dones, si no tenemos amor no sirve para nada. O sea, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer amor, con amor. Procurar los dones mejores, pero sobre todo el amor, sobre todo el amor. Muy bien, sigo. Así que hermanos, así que hermanos, eh, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Hemos estado hablando de estos dones. Esperen que voy a sacarle el sonido al teléfono porque si no me vuelve loco este. Ahí está. Ya está. Hemos hablado de todos los dones. Hemos mencionado uno por uno en todos estos días que estuvimos. Así que, hermanos, el don de profecía es uno de los dones importantes, y el de las lenguas también. ¿Se acuerdan algo que dijimos sobre el profecía y las lenguas? Sí, que cuando se habla en lenguas la persona se edifica, pero no la congregación. Ajá. ¿Y si tiene en lenguas una palabra profética? Debe ser ordenado. Ujú. Y además de ser ordenado, tiene que haber quien Interprete.
quien interprete. Si no hay intérprete, por mucha palabra profética que queramos dar, si no hay intérprete no sirve de nada porque es ruido nada más. Así que en la iglesia, ¿no? Para edificación personal es otra cosa. Eso cuando se habla Edificación, en lengua, porque puede ser la profecía en lenguaje que se puede entender. claro, claro, por eso en lenguaje que se puede entender es otra cosa. Siempre hay que darla de acuerdo con las reglas de cada congregación. En cada iglesia, en cada congregación, lo vamos a ver ahora, las normas, digamos, son distintas. Eh, Hay congregaciones que no permiten hablar en lengua en la congregación para nada. Hay otros que dicen, bueno, si hay una palabra profética, la pueden dar, pero se la dan al pastor y el pastor evalúa si realmente la puede pasar a quien sea o no, que es como hacemos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos. Así que procurad profetizar, pero no impidáis el hablar en lengua. Dentro del orden que decías vos, Isabel, dentro del orden, ¿no? Sin hacer lío. Pastor, Vamos una a. pregunta. Cuando la persona recibe un mensaje de Dios, eh, ¿cómo lo recibe? ¿Una visión así, una imagen que ve, una palabra que oye? ¿Cómo es eso? Dios es soberano y lo hace como Él quiere. Hay personas que tienen visiones, hay personas que tienen sueños, hay personas que tienen. Yo no tengo ni visiones ni sueños, pero Susana sí. Susana, estamos en el culto y ella me tira del saco y me dice, estoy viendo tal cosa. Y bueno, y es así, y realmente es de bendición. Eso es un don, una capacidad que ella lo tiene y yo no lo tengo. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo práctico, ¿no? En una oportunidad estábamos en la congregación, cuando estábamos en la Prida, y de repente un hermano eh, estaba tocando la batería. Estaban todos los músicos arriba del escenario y toda la congregación abajo. Ya cuando estábamos llegando al final de la reunión, este muchacho tiene una visión, contra la pared de un costado, ve como un ejército de ángeles que empiezan a cantar. Y él miraba y había un coro en ese momento, y el coro estaban callados, nadie cantaba. Los que él escuchaba, el único que lo escuchaba era él, y veía, además de escuchar, él veía los ángeles cantando. Entonces se puso, dejó los palitos de la batería a un costado y se puso a cantar lo que cantaban los ángeles. Cuando la gente del coro y el pastor que estaba al frente se dan cuenta que él está cantando, se ponen a cantar lo mismo que cantaba él. No saben lo que fue eso. Fue impresionante. La alabanza, la adoración que vino en ese momento fue, bueno, eso fue algo bien, bien profético, ¿no? Eh, yo no me acuerdo realmente si fue en lenguas o si fue en idioma, eh, en idioma español, no me acuerdo. Pero de cualquier manera, lo que sí sé es que fue una noche de gloria. Y como dice acá, ¿no? El versículo que sigue, hágase todo decentemente y con orden, como decía recién Isabel. Otra cosa que yo me anoté acá en el papelito este, es que el don, conseguime agua, por favor. El don debe estar sujeto a quien lo practica. O sea, yo no puedo decir, no, me tomó el espíritu y hice cualquier cosa. No, no. Si vos no querés hacerlo, no lo vas a hacer. El don tiene que estar sujeto a la persona que practica ese don. Y además de eso hay que probar a los dones
si realmente son de Dios, porque hay dones falsos. Ahora lo vamos a ver. Otro versículo, a ver. Solo una pregunta. Sí, Eh, Cuando uno está hablando con una persona y no le conoce, simplemente porque quiere hablarle del Señor, y de pronto siento que y estoy convencida de decirle algo, a veces son temas personales, pero estoy convencida, pero no lo conozco, y busco la forma más sutil de decir esa verdad que estoy sintiendo decirle, y esa persona se pone a llorar diciendo, ¿cómo es que sabías lo que me pasaba? Porque estoy pasando por esto. ¿Eso qué es, pastor? eso en cierta forma, cada vez que le hablamos a alguien de Cristo, estamos dando una palabra profética. No somos profetas. El profeta de oficio, por ejemplo, es los que vinieron el otro día que nos dieron esa palabra tan fuerte, que yo les mandé la grabación. Son tremendos, tremendos. Esos son profetas de oficio. Pero cualquiera de nosotros, cuando habla de Cristo, está dando una palabra profética, porque la profecía, ¿qué es? Es bajar algo que Dios me está dando y entregárselo a la persona. Entonces, si la persona se pone a llorar, puede ser una palabra profética, puede ser una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia cuando yo revelo algo que está ocurriendo, y la persona se asombra porque dice, ¿qué es eso? Eso es una palabra de ciencia. En fin, son dones distintos que no todos los tienen, pero en el momento que lo necesitas, Dios te lo da. ¿Está bien? Sí, le estaba predicando a un muchacho, a un señor adulto, y entonces me dice que él creía en alguna religión o algo así, y que como que quien lo había visto a Jesús. Y entonces en ese momento sentí una fuerza de decirle, mírame, y puedes ver a mis riñones trabajando, a mis órganos distribuyendo proteínas y nutrientes a todo mi cuerpo. No, me dice, ¿puedes ver mis intestinos adentro mío? No, pero sabes que existe. O sea, de esa manera, como si fuese parábola, me viene a mi cabeza para enseñar. Y Ujú. esa persona se pone tan sensible y dice, ahora sí creo, por ejemplo. No entiendo mucho, pero así como parábolas tan complejas, me pasa en la cabeza o en la... Claro, bueno, esa es la forma en que funcionan los dones. Vos tenés Mm, un don claramente de evangelista, un don de mm. evangelista. No son absolutos los dones. A veces tenemos un don y ese don se combina con otros dones. Cuando uno está en una función tipo pastoral, eh, los pastores, de acuerdo a las necesidades, tienen más dones. ¿Por qué? Porque Dios se los da, pero se los da momentáneamente porque los necesita. Pasa ese momento y se va el don, no se queda conmigo. Yo no vengo a mi casa y hablo con mi mujer y le doy una palabra profética. No, porque entre otras cosas me sacaría corriendo. Pero cuando yo la necesito, esa palabra, sea de ciencia, de sabiduría, profética, evangelística, lo que sea, de fe, cuando lo necesito, el Señor me la da. Y lo mismo te pasa a vos. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿quién lee por ahí? 14:1. Ya más o menos. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí está. Parecería como que la profecía es el don importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que es no sé si el más importante, pero es un don muy importante? ¿Por qué? Porque la palabra profética baja, lo que dije yo hace un ratito, baja el mensaje de Dios a la gente. Entonces, yo necesito, pero como dijimos también antes, con otro versículo, lo tengo que hacer con los dones, pero con amor.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Muy bien, 14:12. A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Pablo está por ahí? Sí, está pastor. 14:12 de Corintios. 1 Corintios 14:12 dice acá. Bien, ahí lo Léelo, lee léelo de Pablo. acá. Ahí lo lee Pablo. No sé yo, me anteojo, 14. A ver, qué chiquito que se ve. Ponete los anteojos. Sí, ¿cuál es? El 12, el 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Gracias, Pablo. Acá tenemos algo clarito, muy clarito. ¿Para qué son los dones? Para Pregunto. edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. No son para mí, son para la iglesia. Por eso la importancia de estar en una iglesia, no en dos ni en tres. Hay gente que va un día a una iglesia, otro día va a otra, otro día va a otra. No se edifica. Tenés que estar en tu iglesia. Y cuando estás en la iglesia, los dones de los otros hermanos te bendicen y los dones tuyos bendicen a los hermanos. En orden, Entonces, ¿no? en orden, todo en orden. Así también vosotros, que anheláis los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Por ejemplo, viene una persona, esto es muy común, viene y tira un testimonio, un tema de oración. Y dice, hermano, por favor, oren porque, qué sé yo, mi esposa está grave. Y está bien, se ora. Pero cuando esa persona se sienta, alguien de la iglesia que está al lado le pone una mano en el hombro y le dice, el Señor está contigo, no te decaigas, no te ve. Entonces esa persona es edificada por la palabra que el otro le dio, el don que el otro hermano tiene, que no es ni predicador ni nada, está ahí sentado al lado de él, pero lo edificó, lo bendijo. Y esa persona capaz que se larga a llorar en ese momento y sale de la iglesia lleno del Espíritu. ¿Se entiende? A ver, Susana, el 14:19 de Romanos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí está. Estamos hablando de para qué sirven los dones. Para que haya paz y que haya mutua edificación. Lo repite varias veces lo de la edificación. Tenemos que, si no, los dones no funcionan. Si no producen paz, no funciona. Voy a un ejemplo. El don de profecía que estábamos mencionando. En una reunión casera, por ejemplo, una célula, hay una persona que viene y que parecería como que tiene dones proféticos, y entonces le empieza a decir a la hermana Juana los pecados que tiene. Y la hermana Juana se queda sorprendida. Y después le dice a Federico los pecados que él tiene. Y son correctos, está bien. Pero esa gente no vuelve nunca más a esa reunión. ¿Y eso qué era? Esa era una falsificación satánica del don. Eso no fue un don de profecía, eso fue una falsificación. ¿Por qué? Porque el don no tiene que romper la paz, no tiene que provocar un desánimo en la gente, al contrario, tiene que levantarles el ánimo, tiene que ser edificada la persona. No Pero avergüenza, pastor. el diablo lo que hace es usa todos los dones los usa el diablo para hacer que nosotros nos caigamos y que nos creamos que viene de Dios. Y no viene de Dios, no viene de Dios. Hay espíritus, como por ejemplo el espíritu jezabélico, que está residente en muchas congregaciones, y de repente aparece alguien con un espíritu como de chisme,
y empieza a hablar a unos y a hablar a otros y generalmente se ataca, el jezabélico ataca al profeta o al pastor, pero para poder atacar necesita de alguien con autoridad que le respalde. Por eso los pastores tenemos mucho cuidado cuando alguien nos alaba y nos adoran y dicen, ay, porque es extraordinario lo que vos decís. No, pará. Me lo dijo el diablo antes que vos. Porque eso por ahí hace que yo le dé respaldo al espíritu jezabélico que va a terminar destruyendo la iglesia. Muy bien, seguimos. Otro, el 5:15, el último. Ya, Amén, pastor. Adelante. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Muy bien, gracias. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Lo que yo decía, estamos en la congregación. Esto es para edificación de toda la congregación, no para criticar al otro, no para hacerle daño al otro. Hay gente que por ahí viene a la congregación a buscar su conveniencia. Hemos tenido un montón de personas que se acercan a la iglesia a pedir plata y que yo ya los saco corriendo porque yo sé que esa plata después no la devuelven nunca más. Piden prestado, pero porque no vienen en el nombre de Dios, vienen con espíritus que contaminan. Cuando hay una necesidad genuina, yo me doy cuenta, Se aprovechan del corazón humilde y generoso de otros hermanos. Uno se da cuenta cuando es falso o no. ¿Por qué? Por ejemplo, han venido personas a pedir plata a la iglesia por primera vez porque tenían una tía o una mamá, qué sé yo, que se estaba muriendo en Rosario y necesitaba plata para el pasaje, para irse a Rosario. Y porque si no, no puedo, no tengo plata, no tengo nada. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde se toma el colectivo a Rosario? En Retiro. Bueno, vení, vamos a Retiro, yo te llevo y te pago el pasaje. No, pero ¿qué va a venir usted? ¿Para qué se va a molestar? Yo necesito la plata, deme la plata. No, pará. Ahí te das cuenta que era falso. Está mintiendo. Lo que quiere es sacarte plata para ir a tomarse un vino. Entonces, Pastor, sí, pastor, cuando una vez pasó eso, le dije que Pedro había dicho no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces en ese momento le dije voy a orar porque Dios puede hacer eso que la ciencia o vos quieras hacer. Empecé a orar. Al principio le hablaba despacio, perdón, le hablaba fuerte porque dijo que estaba sordo. Y cuando terminamos de orar, él dice, discúlpame, habla más bajo porque te puedo escuchar, me dice. Ahora no sé si lo habrá dicho de verdad o lo habrá dicho porque mentía, no sé, pero había estado orando por la esposa que tenía cáncer en la provincia. sí. Bueno, nos pasó con Susana en la iglesia de acá de Núñez, que vino un brujo a la iglesia y ese brujo venía encubierto, venía todo vestido de negro con una cinta negra en la muñeca y venía a pedir oración. Y después descubrimos, el Señor lo descubrió porque una persona tercera que no nos conocía, que no sabía nada, nos vino a traer la noticia de que esa persona era un brujo. Y cuando lo descubrimos y le quisimos sacar la tirita negra que tenía en la muñeca, le dijimos, si vos realmente sos de Cristo y venís a buscar la bendición de Dios, déjame que yo con la tijera te corto esa cinta. ¿Para qué querés una cinta ahí en la muñeca? Uy, se enojó, se ofendió, se dijo de todo. Y bueno, cuando le insistimos, se levantó y se fue. Ese era un brujo. Vienen a la iglesia a contaminar. Ellos oran
para que el diablo destruya a la iglesia y destruya a los pastores. Por eso nosotros a veces somos tan cuidadosos y tan, qué sé yo, no sé cómo explicarme, ¿no? Tan desconfiados. Sí, tan celosos de quién entra en la iglesia, ¿no? Es como el dicho, quien se quemó con leche ve la vaca y llora. Claro. Yo, por ejemplo, el otro día les decía, y según me hizo notar Isabel, por ahí lo dije de mala manera, pero yo les decía que estaban saliéndose del orden, queriendo ordenar todo, cuando en realidad había una pastora delante, que era Ascensiona, y que la que tiene que llevar la voz cantante es ella. Bueno, puede ocurrir que el que está tomando esa voz cantante, que no es el pastor, que no es, vamos a hablar de otra congregación, no de esta, que no es el que tiene que llevar la voz cantante, lo que quiere es avanzar para tomar autoridad. Y a lo mejor esa persona viene guiada por un espíritu. Y para eso está el discernimiento de espíritus, que es otro don. El Espíritu Santo nos muestra cuando hay alguien con un espíritu malo. Entonces, ahí tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Bueno, decíamos que el tema de hoy es cómo procurar los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver varias cosas. Cinco pasos, 4 requisitos, 3 cuestiones. Vamos a los 5 pasos. ¿Cómo hacemos para conocer los dones? Acá dice Peter Warner, todas las buenas teorías en el mundo acerca de los dones espirituales no valdrán más que un placentero viaje intelectual si su dinámica no es liberada para una operación efectiva en las congregaciones locales. Peter Warner es un pastorazo, un señor con muy buena doctrina, y él nos está diciendo que si no es para beneficio, para crecimiento de la congregación local, no cualquier congregación, la congregación mía, la local, entonces no sirve, eso es lo que nos está diciendo. Y entonces acá nos da varios pasos prácticos, 5 pasos prácticos que debemos seguir para descubrir nuestros dones espirituales. El primero, explora las posibilidades. Y dice acá, es difícil descubrir un don espiritual si no sabemos de antemano qué es lo que estamos buscando. Yo tengo que conocer, por eso yo les pedí ya por tercera vez que hagan un listado de los dones. No, hasta ahora ninguno me dijo que lo había hecho, pero un listado para saber cuáles son los dones, cuáles son las posibilidades que tenemos. Y entonces sí, puedo empezar con la segunda parte. Y dice acá, primero, para poder explorar las posibilidades. Primero, estudia la Biblia. Hay un montón de dones en la Biblia, muchos más de los que normalmente se enseñan, pero si no estudiamos la Biblia, no vamos a poder avanzar nunca. Segundo, reconoce la posición de tu iglesia en cuanto a los dones, porque es en ella donde deberás ejercerlos, y no todas las congregaciones piensan lo mismo en cuanto a esta cuestión. Yo les decía, especialmente al principio, que es muy importante que sepamos, que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes viene de grupos pentecostales. Susana y yo venimos de Hermanos Libres. El apóstol Víctor viene de los bautistas. Todos renovados, todos creyendo que todos los dones están vigentes y creyendo en la llenura del Espíritu y eso, pero Sí. con formas diferentes. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, nunca nos vamos a llevar bien.
Muy bien, la posición de tu iglesia. Tercero, lee lo más que puedas acerca de los dones, porque junto con lo que aprendas de la Biblia, la experiencia de otros puede ser de mucho valor. O sea, leer libros, además de buscar en la palabra de Dios cuáles son los dones y ver qué dice la Biblia, leer libros hace bien. La gente hoy día no lee libros. Se creen que con el Google solamente ya está y no es así. No es así. Cuarto, dice, ponte en contacto con personas que tienen y ejercen dones espirituales. Podrás aprender de manera práctica de la experiencia de ellos. Quinto, habla acerca de los dones con otras personas, porque este diálogo es el edificante y aleccionador. Sexto, observa a siervos y siervas ungidos que ministran utilizando los dones del Espíritu. La observación es una vía excelente de aprendizaje y ayuda mucho en la comprensión del carácter y funcionamiento de los dones. Todo esto forma parte de explorar las posibilidades. Vamos al segundo paso. ¿Alguna duda hasta acá? Pienso que cada persona tiene cierto comportamiento en la sociedad o dentro de la iglesia de acuerdo a su grado de instrucción. Y Claro. también creo que el Espíritu Santo de Dios se adecua al grado de instrucción, ya sea secular o a nivel espiritual, eh, eh, para poder acompañar a cada hermano en el ejercicio de su don. Aun cuando uno no supiera qué don tengo, el Espíritu Santo se adecua al grado de entendimiento o estudio que Sí, tengo. por supuesto que sí. El Espíritu Santo es sabio, el Espíritu Santo es Dios, es muy sabio y Él no nos va a dar nada que esté fuera de nuestro alcance. Si el Señor permite que yo descubra cuál es mi don, es porque Dios me va a usar con ese don. Por ejemplo, en algún momento necesitamos un don de fe. El don de fe es tan amplio, que cualquier cosa que se puede conseguir con el don de fe. Y me acuerdo que en un momento le pedimos al Señor, yo conté el otro día lo de un techo. El Señor nos proveyó un techo completo, sin plata, sin poner un peso, pero a través del don de fe, el Señor lo dio. Un auto, yo he conseguido más de un auto, a través del don de fe, porque el Señor lo da cuando vos decís, yo ese auto lo necesito para servir al Señor. No lo necesito para pasear, lo necesito para servir a Dios, para ir a tal lado a predicar la palabra y qué sé yo. Y el Señor te lo da, el Señor te lo da. O sea, experimentar los dones, experimentar. Y así con todos los dones, ¿no? Muy bien, ¿Y cómo debe segundo, ser mi experimentar los dones. oración? ¿Y cómo debe ser mi oración si quiero pedir un don? Dame Dios el don de fe así. Sí, así de fácil. Lo tengo en alguno de los puntitos que vienen ahora. Ahí viene, explorar las posibilidades, buscar, experimentar los dones, examinar los sentimientos. ¿Qué siento yo cuando ejercito un don espiritual? No tiene que ser un sentimiento negativo, tiene que ser algo que me fortalezca, algo que me dé ánimo, que aunque yo esté orando y clamando por una cosa muy negativa, por ejemplo, la guerra esta de Israel, yo me puse a orar hoy por esos 7.000 soldados y la verdad que me puse a llorar. Pero bueno, el Espíritu Santo obró, no sé de qué manera, pero estoy seguro que el Espíritu Santo escuchó esa oración y el Padre Santo desde el cielo obró a favor de esa gente que estaba sufriendo, ¿no?
Así que examina los sentimientos. Muy bien. Seguimos. Dice 4. Evalúa la efectividad personal. Tiene que haber resultados. Tiene que haber resultados. Si no hay resultados, no es ese el don. Porque, ¿cómo me doy cuenta que tengo un don de sabiduría? Y cuando yo sé lo que tengo que hacer y lo hago y funciona. Ahora, si yo digo, tengo un don de sabiduría y yo todo lo que hago me sale mal, entonces no tengo un don de sabiduría, tengo una tontera en la cabeza. Lo mismo con todos los dones, ¿no? Tiene que haber efectividad. Estamos hablando de dones espirituales, ¿no? Muy bien, seguimos. Pastor, si alguien tiene un don de sanidad y está orando por un enfermo, ¿necesariamente se tiene que sanar y ese sí tiene don de sanidad? No, no. Te cuento una experiencia de Carlos Anacondia, que supongo que lo han escuchado más de una vez. Carlitos Anacondia, él siempre dice que él no es pastor, que él es evangelista. Ese hombre hoy día es muy conocido en todo el mundo, pero cuando él empezó, Dios le dio una revelación de que lo iba a usar con dones de sanidad. Y él ¿qué hizo? Obediente, se fue al hospital. Se metió en una habitación de esas donde hay muchas personas, eran mujeres. Entonces va a la cama de la primera señora y le dicen, ¿no quiere que haga una oración por usted? Y lo sacaron carpiendo. No, ¿qué viene acá con esto? ¿Qué sé yo? Bueno, va a la segunda cama. Por favor, ¿no quiere que ore por usted? No, no, no queremos saber nada, nosotros somos católicos. Bueno, y así fue a la tercera, a la cuarta, a la quinta cama, a la sexta. Cuando llega la última, una chica estaba paralítica en la cama. Y entonces él va y le dice si no quiere que haga una oración por ella. Y la chica le dijo que sí. Bueno, cuando estaba orando, la chica siente en su cuerpo la sanidad y se levanta de la cama. Cuando se levanta de la cama, se armó un revuelo terrible porque esa chica estaba paralítica y él hizo que se levantara de la cama. Bueno, los otros enfermos, las otras enfermas, le empezaron a venir a pedir, por favor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. ¿Saben cómo termina la cosa? A él lo echan del hospital porque hizo levantar de la cama a una persona que tenía que estar en reposo. Y porque todos se sanaron. Y se sanaron todos en esa sala, Quedó pero a él lo echaron. Quedó vacía la sala. La sala quedó vacía de gente porque se sanaron todos. Ahora, si él no hubiera llegado a la última, no hubiera descubierto que tenía el don de sanidad. Porque oró por la primera, no fue. Oró por la segunda, no fue. Oró por la tercera, no fue. Oró por la cuarta, no fue. Recién en la última, el Señor le responde la oración. Y ahí él se dio cuenta que tenía confirmado el don de sanidad. ¿Y puede ser que aquella persona tuvo suficiente fe y fue sanada? Sí, puede ser. La fe puede venir de la persona que ora, la fe puede venir del que necesita la oración. Todo esto tiene respaldo bíblico, ¿no? Del que está clamando y pidiendo por la oración. O la fe puede venir de un pariente cualquiera, alguien, de un amigo, un tercero. ¿Se acuerdan los 4 que lo llevaron al paralítico y rompieron el techo y lo bajaron por ahí? Bueno, Sí. ¿qué fue lo que lo sanó? La fe de los amigos. La fe Pastor, Pastor, cuando Kendi pidió oración a un pastor, tenía 11, 12 años, y el pastor le pone la mano en la cabeza y le dijo, niño, el Señor te ha sanado, vete en paz. Y Kendi no tenía que haber ido nunca al mar,
pero como el pastor le dijo que se había sanado con catéter y todo, se fue al mar, se embarró con arena, con todo, se fue al mar. Y él nunca debió haber ido. Ese mismo día le llamaron del hospital a mi mamá diciendo que había un órgano para él y mi mamá lo fue a buscar por media ciudad y lo encontró por contactos que se había ido al mar con arena y todo salado, lo llevó al hospital. Ese día fue trasplantado. Qué bárbaro. Y bueno, y se sanó. Y se sanó. Dios usa la medicina, Dios usa todo. Lo que necesitamos, Dios lo usa. Y Eso puede ser Dios le palabra de podía fe, haber pastor. hecho, Dios le podía haber hecho un órgano nuevo también. ¿Qué preguntaron? Que si esa forma de decir fue palabra de fe, puede ser, y él creyó y fue de Dios, Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, muy porque bien. coincidencia no es seguro. No entendí, no entiendo. Coincidencia seguro no es, porque es algo demasiado coincidente. No hay coincidencia en la fe. Bueno, corazón, seguimos. Esperar la confirmación del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. La La iglesia. iglesia, la iglesia local. La iglesia local me tiene que confirmar. Yo me acuerdo que aquí en las reuniones que hacíamos en casa, un día vino un pastor de otro lado, que para mí fue un apóstol más que un pastor, y repartió dones a trochimochi. Y a una persona muy querida por nosotros le dijo que le daba el don de sanidades, que cuando ella levantara las manos, los enfermos iban a sanar. Yo nunca la vi levantar las manos para orar por un enfermo. Entonces, si no lo recibió el don, si no lo aceptó, y ese don está dormido, está muerto ahí. Nunca va a funcionar. Así que bueno, hay 4 requisitos que debemos cumplir. Confirmación del cuerpo. 4 requisitos. Primero, ser creyente. Los dones son para los creyentes. Si no son creyentes y tienen alguna de estas manifestaciones, hay 2 posibilidades. O son brujos, hechiceros, o son dones naturales, porque hay gente que tiene dones naturales, ¿no? Un médico te sana, pero no tiene don de sanidad espiritual. Una maestra en la escuela enseña, pero no tiene el don de enseñanza espiritual. Maestro, claro. Tiene una capacidad producto de todo lo que estudió, lo que se capacitó y todo eso. Entonces, para recibir los dones espirituales, lo primero es ser creyente. Y no solo creyente, hay que ser creyente maduro, hay que estar comprometido con el Señor, hay que estar congregado en una iglesia, hay que estar firme en la fe, viviendo en santidad, bajo autoridad. Como decíamos antes, el cuerpo tiene que dar el respaldo, ¿no? Si no, no sirve, es como tirar tiros al aire. Segundo, hay que creer en los dones espirituales. Hoy día hay gente que no cree en los dones espirituales. Y bueno, como no creen en los dones espirituales, ellos en su vida no se manifiestan. Hay denominaciones que prohíben los dones espirituales, aunque no lo crean, ¿eh? Hay lugares donde se prohíbe. A un primo mío, por ejemplo, lo internaron, estaba grave. Cuando yo llego al sanatorio, me entero que una chica de la iglesia, de la congregación de él, que no era la mía, había ido a orar por su salud. Y los pastores de esa iglesia le llamaron severamente la atención a la chica por haber orado por sanidad cuando ellos creían que los dones
de sanidades eran para la época apostólica y que ya no estaban vigentes. O sea, un error garrafal, pero era lo que creía la gente de esa iglesia. Así que se fue llorando, se fue mal esa chica y mi primo se quedó ahí hasta el día que se murió, quedó internado. Muy bien, hay que creer en los dones espirituales. Ser creyente, estar congregado, creer. Tercero, estar dispuesto a servir. Si yo no estoy dispuesto a servir, el Señor no me va a dar ningún don. Porque ¿para qué va a gastar pólvora en chimango, no? ¿Para qué le voy a dar este don si no lo va a usar? Entonces yo tengo que estar dispuesto Pastor, pero hay un texto bíblico en donde dice que el Señor nos da los talentos y después nos va a pedir cuentas, incluso a lo que tenemos nos va a quitar. O sea, sí nos da, pero cuando no la usamos, aún lo que no tenemos nos la quita. Sí, te cuento, dice la Biblia también, lo que vos decís es cierto, que los dones son irrevocables. O sea, si yo recibí un don, estamos hablando de no un don así momentáneo, que viene y se va, sino que yo tengo la certeza que tengo un don y yo no lo uso, ese don no lo pierdo. Lo que sí pierdo es la bendición. Me pierdo la bendición que Dios tenía preparada para mí por usar ese don. Pastor, perdón, mira, acá estoy leyendo de donde dice que le buscaban a Jesús por el pan y él le dice en Juan 6:25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijo, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me busquéis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le dice Jesús, ¿no? Y trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna, que da vida eterna, permanece. O sea, cuando nosotros trabajamos el don, tenemos que trabajar por la vida que da el don que trabajamos, no específicamente por la respuesta o la maravilla para que me alaben a mí. No tenemos que preocuparnos por el don, lo que tenemos que hacer es ejercitarnos, Mm, practicar, y creyendo y dándole toda, pero toda la gloria al Señor. mm. Bueno, sigo con el 4. El 4 es el requisito fundamental, ¿no? Todos estos son fundamentales. Orar, buscando la guía de Dios. Durante y después del proceso de búsqueda de los dones es necesario orar. Santiago 1:5. Debemos buscar la guía de Dios, debemos dialogar con el Señor, preguntarnos sobre los dones que anhelamos y que Él quiere darnos. Y les leo algo que Billy Graham dijo. Dice así, el descubrimiento de nuestros dones espirituales debe ser objeto de prolija y meditada oración de nuestra parte. Debemos orar pidiéndole a Dios nos dirija para reconocer los dones espirituales que poseemos. También debemos asegurarnos de que estamos dispuestos a hacer uso de esos dones espirituales de manera tal que todo redunde para la gloria y honra de nuestro Dios. Clarito como el agua. Acá en esa frase de Billy Graham se reúne todo lo que hemos dicho. Muy bien, 3 cuestiones que debemos considerar. 3 cuestiones. ¿Cuáles serán? La primera cuestión es que los dones se comunican. Se comunican. Para confirmar, los dones se comunican. Hay una cosa que yo les quería decir, que es reiteración, pero que es muy importante. Tener en cuenta si el don es una manifestación genuina de Dios, una falsificación carnal,
psicológica o una falsificación satánica. Ojo, ojo con el Dios me dijo. Hay mucha gente que dice Dios me dijo, y te dicen cualquier verdura, porque en realidad Dios no le dijo nada. Hay que tener cuidado. No digo que esté mal, yo digo que hay que probar. Los dones, mejor dicho, los espíritus se prueban a ver si son de Dios. Hay que probar a los espíritus si son de Dios. ¿Mm? Además que las manifestaciones de los dones, o ya sea el mensaje que Dios da, tiene que coincidir con la palabra de Dios. No puede haber fuera de ella ningún mensaje. Claro, bueno, muy bien. Sí, sí, eso es lo que viene ahora. Muy bien, la primera cuestión que debemos tener en cuenta, los dones se comunican. ¿Qué quiere decir? Esto nos llama la atención y de hecho ha sido tema de debate en varios lugares. Por supuesto que nadie cuestiona la autoridad de Pablo como apóstol para impartir dones espirituales, pero muchos dicen que tal autoridad, es el mejor de los casos, terminó con el último de los 12, y no es así. Yo les mostré en otras clases que hay un montón de gente que son apóstoles, que eran apóstoles y que son aparte de los 12, aparte de los 12. O sea, el ministerio apostólico tiene mucho que ver con el tema de los dones. Tiene mucho, mucho que ver. Reconocemos que el don y el ministerio apostólico son tan actuales y válidos hoy como eran con los profetas, como los evangelistas, los pastores y los maestros. Totalmente vigente. Es necesaria la comunicación apostólica de los dones espirituales. Es necesario que por ejemplo, estamos yendo a Perú, ¿verdad? A predicar. ¿Por qué yo me lo llevé a Víctor en el último viaje? Porque yo sentía que teníamos que tomar el terreno, teníamos que tomar la tierra. Ahora el Señor nos manda a tomar, Satipo fue el que tomamos la última vez, ahora, ¿cómo es la otra? Me sale Maracaibo, pero no es Maracaibo. La del sur. Bueno, no me sale ahora, ya me va a salir después. El Señor nos dijo que tomemos la tierra, Arequipa. Arequipa. Ahora, yo eso no lo puedo hacer si no tengo autoridad apostólica, porque el apóstol es el que funda el que toma autoridad en la tierra cuando no hay otra autoridad. Cuando nosotros entramos a una zona, a un territorio nuevo, yo acá salgo a predicar a Entre Ríos, por ejemplo. Cuando entro a la provincia de Entre Ríos, yo tengo que orar con autoridad apostólica, porque si no, no tengo autoridad, el diablo me hace de goma. Entonces, necesito del respaldo apostólico, la confirmación, el fortalecimiento de mi fe a través de lo apostólico, para que el don me sea comunicado. Cuando nosotros venimos con ese don ya autorizado, digamos, entonces tomamos autoridad y el diablo tiene que salir corriendo, tiene que salir corriendo. A ver, Cuando Jesús dijo a los discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿a quién se refería entonces? ¿A solamente a determinada persona, solamente a los apóstoles, los 12 apóstoles? ¿Y no era para los tiempos de ahora? ¿Para cualquiera que creyera en Jesús? Otra vez, decime Jesús otra tenía, vez porque no entendí. Jesús tenía 12 apóstoles. A Sí. ellos les dijo, id y predicad por el mundo, ¿no? Llevad el evangelio por el mundo. Le dijo solo a ellos porque eran sus apóstoles y no a nosotros que creí que... No, el mandato es para todo el mundo, pero hay un orden, y ese orden, vos fíjate, ¿cómo es el orden de los demonios? ¿Cómo funciona No Satanás? sé. No sé.
principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. Hay todo un nivel, hay niveles de poder. ¿Cómo funcionan los dones en la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, siervos de Dios. Hay un orden y cada uno tiene su función diferente y cada uno tiene, por eso es tan importante para poder funcionar los dones, estar en comunión y estar en un equipo, ser un equipo. La iglesia es un equipo. A ver, Isabel, nosotros tenemos en el WhatsApp un grupo que es el grupo apostólico. Ahí solamente están los pastores de la iglesia. Cuando uno de ellos va a predicar a otra iglesia, lo comunica por ahí para pedir el respaldo en oración de los restantes del grupo. No va a predicar porque es pastor y porque sabe predicar a la buena de Dios de así de primera. Lo mismo cualquier miembro de la iglesia que, por ejemplo, se va de vacaciones. Se va de vacaciones. ¿Qué hacemos cuando nos vamos de vacaciones? Hablamos con el apóstol o con el pastor o con el líder de mi grupo de célula y le decimos, che, me voy a estar unos días en Villa Gesell. Orá por mí, por favor. Y uno se va contento y tranquilo, sabiendo que yo le impongo manos al colectivo cuando despido a los chicos que se van de campamento, por ejemplo. El otro día se fueron mis nietos. Le impongo las manos al colectivo para que vayan protegidos. ¿Significa que cualquiera no puede hacer esa oración? Sí, cualquiera puede hacer, pero en orden, dentro del orden. No sé si me entendés lo que es el orden. Yo, Te leo. espera. Sí. Supónete, Isabel, a mí me piden que vaya a orar por alguien en un hospital. Y yo voy, me pongo en combinación, averiguo horario, dónde es, por quién tengo que orar, en qué habitación está. Pero antes de salir, primero le aviso a Juan Carlos, no porque es mi esposo, sino porque él es pastor. ¿Qué pasa si no se puede avisar? Le pido a Dios que me cubra. Pero Le pido al eso, Espíritu Santo. pero- Pero eso en lo último. Sí, Si pero realmente no tengo a nadie para que me vos lo que cubra. estás buscando es la justificación de no congregarte. Y eso no funciona así. No, ¿qué pasa si no se puede pedir autorización a Estamos nadie? enseñando, no me interrumpa, estamos enseñando que hay que estar congregados bajo autoridad. Entonces funciona como un cuerpo, porque si no, yo salgo a la calle. ¿Puedo orar por un enfermo en la calle? Sí. ¿Puedo evangelizar a cualquiera en la calle? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con esa alma después? ¿A dónde se va a congregar? ¿Quién lo va a bautizar? ¿Quién le va a enseñar el ABC? Tiene que ir a la iglesia, porque si no, viene una semana, está conmigo, Bárbara, y después se pierde, se va a la calle otra vez. Entonces, el Señor lo que nos enseña es que tenemos que estar en orden, Claro, en este caso sería la enseñanza en este grupo, pero si este grupo se va, se dispersa, se va de viaje a cualquier otro lugar, puede predicar la palabra de Dios a cualquier otra persona en el avión, por ejemplo, cuando se predica, Por cada uno supuesto se que va a su sí, país, por se va a supuesto su que país. sí. Lo que estamos diciendo es que uno tiene que estar en todo momento bajo autoridad. No quiere decir que esté conectado con el WhatsApp las 24 horas con el pastor. No, de ninguna manera. Simplemente es decir, yo estoy en congregación ¿cómo es? Ahí en Renuevo. Muy bien. Estoy congregado. Yo quiero salir a hacer cualquier cosa. Yo le digo al pastor Forte, digo, Juan Carlos, ¿me respaldás? Voy a ir a tal lado. Y él me respalda. No está Forte, le pido a otro. Le pido al apóstol Víctor, Claro, o eso es cuando es una visita organizada. hay que estar organizado. Bueno, sigo porque se va la hora, chi. Dones se comunican. Dice acá, la imposición de manos
es prominente a lo largo del Nuevo Testamento. Siempre habla de la impartición de un poder sobrenatural. Jesús frecuentemente impuso las manos sobre las personas para bendecir y para sanar, y orientó a sus discípulos a hacer lo mismo, hasta que se completase la gran comisión. La imposición de manos era una doctrina tan fundamental en la iglesia primitiva como era el arrepentimiento y la resurrección. Especialmente en la carta de Pablo a Timoteo, la imposición de manos es vista como un medio para la impartición sobrenatural de dones espirituales. Primero de Timoteo. Ahí tenemos un ejemplo claro. En algún momento, yo te decía que vinieron brujos y hechiceros a la iglesia. Cuando Víctor estaba por imponerle las manos a alguien, yo me di cuenta, porque trabajamos en equipo y porque el equipo discernieron que había una persona que venía con malas intenciones y lo que querían era tocarlo a Víctor. Y nos pusimos en el medio y no le permitimos avanzar. Es más, le impusimos las manos con autoridad para que el espíritu ese se sujetara y terminó yéndose de la iglesia. No se quedó a recibir la bendición. No se quedó, pero nosotros impedimos que tocara al apóstol, porque la Biblia dice que el siervo de Dios, el ministro, no debe tocar muerto, y el que viene con una intención así está muerto espiritualmente. Lo entendimos así en ese momento y le cortamos el camino, le cortamos el camino. Y se confirmó que venía con malas intenciones porque se fue. ¿Se entendió? En una oportunidad fue un misionero a la selva y contó que le habían servido un plato con veneno porque los odiaban. Eso fue cuando estaba en la selva mamá. Ellos Ajá. comieron porque oraron al Señor primeramente y luego le despidieron con una sonrisa e invitaron que vaya a una reunión. Esa mujer fue para cerciorarse que él haya muerto, pero al ver que no había muerto, ella testificó y pidió perdón, que había hecho eso para matarlos porque los odiaba a los Sí, evangelistas. ya me lo habías contado. Sí, no Pero es nadie la lo norma. impidió, o sea, nadie lo impidió, estaba él. Escúchame, no es la norma, no es la norma, pero ocurre, porque está en la Biblia. El apóstol recibió una picadura de serpiente y no se murió. Así que la Biblia dice que todo lo que comamos, lo que está en la carnicería, que lo comamos dando gracia, que el Señor lo va a bendecir. Ahora, no quiere decir que yo tenga que tentar al Señor o tentar al diablo, haciendo cosas que, total, el Señor me protege. No es así. Yo tengo que ser cuidadoso, tengo que ser prudente, y después sí me entrego en la mano del Señor y el Señor me va a cuidar. Bueno, segunda cuestión, entonces dijimos, es que los dones se reciben. Tengo que tener fe y disposición para recibir. Tengo que estar dispuesto a recibir. Tengo que tener un corazón abierto para poder después usar ese don para gloria de Dios y para beneficio de mis hermanos, para la congregación. Yo tengo que recibir el don. Me lo tienen que comunicar. Alguien me comunica, me confirman el don. Y después yo lo tengo que aceptar, lo tengo que recibir. Tercero, los dones se asumen. ¿Qué quiere decir que se asumen? Esto involucra varios niveles de responsabilidad de nuestra parte. Deben ser cuidados. Significa desarrollar al máximo las posibilidades del don que tenemos, procurando ganar efectividad en su ejercicio. Si los dones están dormidos ahí en mí, yo tengo que avivar esos dones. Dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Yo lo tengo que avivar el don. Pero para eso debo saber. ¿Cómo? ¿Tiene que? Para avivar ese don debo saber, pero si nadie me lo ha informado, ¿cómo puedo saber qué don Y tengo? bueno, hoy es la clase número 8, ya venimos repitiéndolo.
varias veces. Los dones se asumen, los dones deben ser avivados, los dones deben ser practicados. Si yo no practico, nunca me voy a enterar de cuál es mi don. Como lo que yo decía con Anacondia, ¿no? Si él no hubiera practicado, el Señor le dio esa palabra de que iba a tener un don de sanidades, pero si él no lo hubiera practicado, nunca se hubiera enterado. Nunca se hubiera enterado. Bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Uno, recibir los dones que nos son dados por la acción directa del Espíritu Santo. Lo que vos decías, ¿puede el Espíritu Santo directamente darme a mí un don? Sí, claro que puede. Dios es soberano y hace como a Él se le da la gana. Si Él me quiere dar un don en algún momento de mi vida directamente, me lo puede dar. Pero hay otra. Tengo que recibir los dones que nos pueden ser dados por el Espíritu Santo a través de otros hermanos. Sería el caso que decíamos recién, imposición de manos, el apóstol, el pastor. Cuando oramos nosotros oramos con Susana oramos todas las semanas, oramos por 1, 2, 5, 10 personas. Y una vez cada tanto, el Señor nos muestra un don. Nos dice, a ese tenés que decirle uno. La semana pasada, uno de los profetas que vino, a un nene de 10 años, le dijo, lo tengo grabado eso, le dijo que él iba a ser un profeta de Dios, que a los 18 años Dios lo iba a levantar como profeta, iba a empezar a tener revelaciones a los 18 años. Tiene 10, le faltan 8. Ahora, ese chico, vos no sabés, es una hermosura, es un pibe divino. Es un ministro de alabanza. Es uno de los ministros de alabanza, toca la batería en la iglesia, con 10 años toca mejor que el padre. Ese chico va a ser un profeta de Dios y recibió el don dado por el Espíritu Santo a través de este hermano profeta. ¿Qué pasa si ese niño se aparta de Dios? Igual sigue siendo, Y bueno, el que va a sufrir va a ser él. pero sigue siendo profeta porque ya lo es. Cuando llegue a los 18 años te cuento. Él puede irse a la droga, puede irse al mundo, puede irse a, qué sé yo, cualquier cosa. Puede estar preso por robo, lo que sea. Pero cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Y en la situación que estemos, por mala, por caída, por baja que sea, yo me arrepiento y el Señor me levanta. Claro, A mí una vez, Isabel, me muestran un muchacho de la iglesia, yo lo veo a él que estaba pastoreando como a 2000 jóvenes en Visión, una visión. una visión. Entonces le digo, mira, Dios me muestra que vos vas a ser pastor de jóvenes y vas a tener aproximadamente 2000 almas. Pero, le dije, pero el Espíritu me dice que te tenés que congregar, que te tenés que preparar, que tenés que estudiar y que tenés que estar bajo sujeción. Habla con Víctor para que él te indique lo que tenés que hacer. 3 años después, empieza con la droga y se aparta. Esa visión no se cumplió. Al día de hoy, él nunca fue pastor de jóvenes. Y ojo que tuvo revelaciones, ¿eh? No fui yo la única, la tuvo por varios lugares, la misma revelación. Pero si él no acepta la palabra, y no sirve para nada. claro. No sirve para nada. Bueno, seguimos. Acá tengo una frase como para ir terminando, que dice, los dones espirituales son simples herramientas de trabajo. La espiritualidad es un asunto de actitud que manifestamos en el manejo de estas herramientas. La espiritualidad es un asunto de actitud que manejamos con estas herramientas. Cuando Cristo nos controla,
por medio del Espíritu Santo, entonces somos espirituales. De otra manera somos carnales, sin importar de cuál o de cuántos dones seamos poseedores. ¿Te das cuenta? Yo puedo tener 80 dones, pero con todos los dones que yo tengo, si no está el Espíritu Santo detrás moviéndose, soy un carnal. Algunos me han preguntado, ¿qué pasa con esos pastores que están en pecado, claramente están en pecado, y oran y la gente se sana? Bueno, es sencillo. La Biblia dice, lo dijimos hace un ratito, que los dones son irrevocables. Si Dios le dio el don de sanidad, Dios no se lo va a quitar. Pero el que se va a perder la bendición es Él. No solo va a perder la bendición, va a recibir juicio de Dios por haber ejercido mal su profesión para la cual fue llamado. El Señor le va a quitar la mano de protección y el diablo lo va a hacer de goma. ¿Qué es lo La que palabra de Dios dice que muchos me dirán, Señor, Señor, he hecho milagro en tu nombre, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, señora, así es, así es. No es teoría, no es teoría. Esto de los dones no es teoría, es práctica, práctica. Tenemos un proyecto, queremos hacer guerra espiritual territorial en Perú, queremos hacer intercesión profética, escuderos, teoría y práctica, ganar el Perú para Cristo. Pero para eso necesitamos que haya dones, que haya capacidades, que haya gente dispuesta a servir, dispuesta no sé, a manifestar todos los dones, porque no es uno, son todos los dones, todos los dones. Entre todos tenemos todos los dones. Y la otra cosa, para cerrar, es que no son para mí, son para edificación del cuerpo. Pastor, todos esos dones, el mayor es el amor, o sea, si hay amor en mi corazón por la obra, por las almas, por el reino de los cielos, obviamente me va a motivar a practicar y a ejercer todos los dones porque hay amor por las almas. Se puede presentar, aparte de lo que vos decís, Isabel, se puede presentar temor, desconocimiento, no prepararse. Si yo no voy a la iglesia o voy una vez cada tanto, obvio que no voy a tener, primero no voy a tener el respaldo espiritual de esa congregación, de esos hermanos y del pastor que está ahí. Pero aparte no voy a tener el conocimiento, porque yo aprendo en la iglesia y leyendo la palabra. Muchas veces uno puede, sobre todo en los primeros años, yo puedo leer algo y no tener una buena interpretación de ese pasaje. Y lo leo como leo, no sé, una novela. Sin el entendimiento. A mí el que me da el entendimiento es el pastor. Es el Espíritu Santo. A través del pastor o de un hermano que me explica qué fue por qué está eso escrito y en qué momento, por qué situación, cómo respondió la persona o el pueblo o cómo respondió toda una nación a esa palabra que se dio. ¿Entendés? Bueno, gente, el tiempo se ha ido. Llevamos 1 hora y 20 hablando. Así que vamos a cortar aquí y la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos con otro tema ya. Amén. Edith, ¿estás ahí? Está con los niños. Bueno, no importa. Vamos a hacer una oración. A ver, Susana, ahora. Bien. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra, por el entendimiento que nos das esta noche, Señor, para
entender y poder edificarnos y edificar a otros con los dones, Señor, con los dones que el Espíritu Santo nos da, nos dio o nos va a dar. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido ahora, Señor, que bendigas a las personas que estuvieron escuchando, que bendigas a los que van a escuchar la grabación después, que bendigas sus familias, su entorno, Padre, y que ellos puedan, a través de esta enseñanza, empezar a experimentar, empezar a practicar, empezar a reconocer el don que vos se lo diste, se lo obsequiaste, se lo diste A cada por uno. gracia a cada uno de ellos. Los bendigo en tu santo nombre, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, gente linda, que el Señor les bendiga, el Señor los guarde. No se olviden de orar por Israel, por la paz de Israel. Dice la Biblia, el que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que orar por Israel. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, hasta Chao, luego. pastor. Chao, chao. Chao, chao.